Imagina si la inteligencia artificial tuviera la capacidad de reconstruir monumentos antiguos. No estoy hablando de simplemente restaurar un par de piedras o retocar un mosaico, sino de recuperar la esencia completa de lugares que solo conocemos en ruinas o en dibujos de libros de historia. ¿Cómo sería volver a caminar por la biblioteca de Alejandría, admirar las estatuas completas del Coloso de Rodas o incluso explorar la verdadera grandeza de Tenochtitlán? No solo cambiaría nuestra relación con el pasado, sino que también podría alterar cómo entendemos el presente. Para empezar, la IA tiene una habilidad increíble para analizar información. Imagínate esto: tomas fragmentos de un edificio, pedazos rotos de columnas o pequeñas esculturas, y los alimentas en un sistema de inteligencia artificial. Este sistema no solo puede reconstruir lo que falta usando algoritmos avanzados, sino que también puede identificar cómo encajaban las piezas originales basándose en patrones históricos y en las técnicas de construcción de la época. Es como armar un rompecabezas gigante, pero con la ventaja de que la IA sabe cómo debería verse el resultado final. Un ejemplo real que nos acerca a esta idea es el caso del Partenón en Atenas. Hoy, los arqueólogos y arquitectos ya usan modelos digitales para imaginar cómo era este lugar en su apogeo. Pero con la IA, podríamos llevar esto al siguiente nivel: proyectar el Partenón no solo visualmente, sino físicamente, usando impresoras 3D y materiales similares a los originales. Esto nos permitiría experimentar los colores, proporciones y detalles tal como los vieron los antiguos griegos. Ahora, ¿qué tal si la IA nos ayudara hasta a recuperar no solo edificios, sino civilizaciones completas? Por ejemplo, la ciudad perdida de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Sabemos que era un lugar impresionante, lleno de templos, canales y mercados bulliciosos. Pero la mayoría de los registros son textos escritos o restos que están bajo la Ciudad de México. Con la IA, podríamos recrear el plano exacto de esta ciudad, basándonos en mapas históricos y las ruinas encontradas. Incluso podríamos usar simulaciones para pasear por ella, como si fuéramos parte del pasado. Hablando de simulaciones, piensa en la Pompeya. Aunque gran parte de esta ciudad quedó congelada en el tiempo tras la erupción del Vesubio, muchas estructuras están incompletas o desgastadas por el tiempo. La IA no solo podría reconstruir edificios y calles, sino también recrear cómo vivían las personas. Por ejemplo, analizando objetos encontrados, como utensilios de cocina, mosaicos o grafitis, se podrían crear escenarios que nos muestren cómo era un día cualquiera en la vida de un pompeyano. Es como revivir la historia, pero sin máquinas del tiempo. Pero aquí viene la parte más interesante. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente información para una reconstrucción precisa? Bueno, la IA puede usar datos de lugares similares o de la misma época para llenar los vacíos. Supongamos que queremos reconstruir el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero apenas tenemos descripciones vagas de cómo era. La IA podría analizar otras estatuas de la antigua Grecia y técnicas de escultura para crear una versión que se aproxime lo más posible al original. Claro, no sería perfecto, pero sería lo más cercano que podríamos lograr. Sin embargo, reconstruir monumentos no se trata solo de preservar la historia por amor al arte. También podría tener beneficios prácticos. Por ejemplo, los sitios históricos atraen millones de turistas al año, pero muchas veces están en peligro debido a su estado de conservación. Si pudiéramos reconstruirlos con precisión, podríamos crear réplicas que permitan a las personas experimentar estos lugares sin poner en riesgo los originales. Imagínate visitar una réplica de Machu Picchu o las pirámides de Egipto en un lugar más accesible, mientras los verdaderos sitios son protegidos. Además, esta tecnología podría ser una herramienta poderosa para la educación. Con una IA reconstruyendo monumentos, las escuelas y museos podrían ofrecer experiencias inmersivas que vayan más allá de los libros de texto. Imagínate que en lugar de leer sobre la Gran Muralla China, puedas caminar virtualmente por ella y ver cómo se construyó, todo con lujo de detalles. Pero como todo, esta idea también tiene sus desafíos. ¿Qué pasa si la IA interpreta mal algunos datos y reconstruye algo incorrectamente?
Podríamos terminar con monumentos que parecen sacados de una película de ciencia ficción en lugar de algo histórico. Por eso, sería crucial que historiadores, arqueólogos y expertos trabajen en conjunto con la tecnología para garantizar que las reconstrucciones sean lo más fieles posible. Otro punto interesante es cómo las reconstrucciones influirían en nuestra percepción del pasado. Por ejemplo, si reconstruimos el Coliseo romano en su estado original, lleno de decoraciones y colores vivos, podría romper la imagen que tenemos de él como un lugar gris y desgastado. Aunque sería emocionante ver esta versión, también plantea preguntas sobre qué tan auténtica sería nuestra relación con la historia. Imagina, además, que esta tecnología se use no solo para monumentos antiguos, sino para lugares que hemos perdido recientemente debido a desastres naturales o conflictos. Un caso que viene a la mente es el de Palmira, en Siria, un sitio histórico que fue gravemente dañado en los últimos años. Con la ayuda de la IA, podríamos devolverle su esplendor original y preservar su legado para futuras generaciones. Por último, pensemos en las posibilidades más futuristas. Si combinamos esta tecnología con realidad virtual y aumentada, podríamos crear experiencias únicas. Por ejemplo, al visitar una ruina, podrías usar unos lentes especiales que te muestren cómo lucía originalmente el lugar mientras caminas por él. Sería como tener una guía del pasado justo frente a tus ojos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasaría si la IA pudiera reconstruir monumentos antiguos? Bueno, podríamos recuperar fragmentos del pasado que creíamos perdidos para siempre, experimentar la historia de maneras completamente nuevas y, quién sabe, tal vez cambiar nuestra forma de entender quiénes somos y de dónde venimos. La tecnología aún no está del todo ahí, pero los pasos que hemos dado nos muestran que este sueño no está tan lejos. ¿Te imaginas caminar por la verdadera biblioteca de Alejandría o admirar un templo mayor reconstruido en todo su esplendor? La historia nunca volvería a ser aburrida. Eso sí que sería un viaje en el tiempo. Si te ha parecido interesante este tema, te invito a que le des like, te suscribas al canal y compartas este video. Juntos podemos seguir explorando cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías pueden transformar nuestro mundo.